Ok, entonces quiero escuchar alguna cosita muy pequeñita de lo que recuerdan de la clase pasada, de las diferencias que vimos entre la resurrección, el relato de la resurrección y el relato del nacimiento de Jesús. Yo empiezo siempre por los que están con la cámara apagada. Entonces, Raquel, ¿de qué te acuerdas? Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Ah, Bien. mm, a ver, recuerdo de hace 8 días de la clase y algunas diferencias. Am, bueno, creo que la que más me impactó, de hecho, fue que el Evangelio de Marcos normalmente terminaba pues en los documentos más antiguos de los que se tiene registro en el versículo 8, pero que posteriormente se añadió como un resumen del Evangelio, que son como unos otros versículos añadidos. No recuerdo exactamente cuáles. O sea, de lo que pasó después de que el Señor resucita, se presenta con sus discípulos y quedan atónitos y asustados. Entonces tú hacías como una analogía con las series coreanas de que los orientales cuentan las historias dejando un final incierto, como algo intrigante allí. Entonces que posiblemente dado que quedó ese final así como tan entrecortado, se añadió un resumen del Evangelio, una explicacioncita a posteriori, pues, de los textos originales. Eso lo recuerdo muy bien. Gracias, Raquel. Muy bien. Recuerden que parte de lo que dijimos es, Marcos deja una conclusión después de la resurrección bastante corta. Mateo la amplía un poquito más y Lucas la amplía mucho más. Y algo de lo que notamos en el texto de Lucas es que ahí está la inclusión del Jesús que está comiendo y que está dándose pues está permitiendo que lo toquen, que lo palpen, está diciendo, no soy un espíritu. Y ojo, esto es algo que es clave para nuestra comprensión de qué es lo que pasó en la resurrección y qué es lo que nosotros esperamos como cristianos a futuro. No es simplemente una esperanza espiritual, inmaterial. Lo que el texto presenta claramente es eso. Él le está diciendo, yo no soy un espíritu, porque era lo que tenían miedo los discípulos. Él come y da como ciertas pruebas que hay, que son necesarias para la comprensión de un estilo de vida después de la muerte que no es simplemente una aparición espiritual, sino algo corporal también. Muy bien. Algo también que les haya llamado la atención en las diferencias en el nacimiento de Jesús. Quizás recordar en la parte que nos correspondió a la hermana Esther y a mí, que tiene que ver con el nacimiento, era, como usted mencionó ahora, la ampliación que hace el médico Lucas sobre la narración del nacimiento de Jesús. Y la diferencia que encontramos es que Mateo se centra en José, mientras que Lucas lo hace centrado en María. Interesante, sí. Muy bien, muy bien. Pastora Esperanza. Sí, me llamó mucho la atención, o a mí, pues a John Jairo, a mí, pero él está en estos momentos en reunión, ya viene. Esa parte que resaltabas al final de cómo eh, en Lucas se resaltan el encuentro con los pobres, se resalta la necesidad o la pobreza de la familia de Jesús o la familia adoptiva de Jesús. Nació en un pesebre, su ofrenda al Señor fue unos palominos porque no tenían más para dar, y su encuentro primero, o quienes primero los visitaron, fueron los pastores que están como en la parte más baja del triángulo de los empleados. Entonces, pues es algo que siempre se admira del Señor, lo mismo como
ubica mujeres dentro de eso ya en Mateo, pero cómo ubica mujeres aún y también en Lucas, en la experiencia del nacimiento de Jesús, tocando también a una mujer anciana, estéril, como fueron muchas otras usadas también por Dios para traer hombres de bendición. Y ya que mencionan mujeres, si ustedes, perdón, ya he terminado. Vale la pena para todos, pero sobre todo para las mujeres y para los que están interesados en el tema, leer el Evangelio según Lucas, tratando de notar algunos de los énfasis que hacen mujeres que no mencionan los otros evangelistas. Hay una mención constante de mujeres que están siendo partícipes del ministerio con Jesús. Muy bien, tenemos la genealogía y la tentación y vamos a tratar los dos juntos. Y quiero preguntarles a los que estaban, los que tenían esa partecita, ¿qué cosas notaron de diferentes y qué creen que señalan esas diferencias? Hola. Andrés. Bueno, la tentación nos tocó a nosotros, a él y a mí. Bueno, básicamente ambos relatos de la tentación están en el capítulo 4 Ujú. de los dos evangelios, tanto en Lucas como en Mateo. En esencia, cuando uno lee estos dos, digamos que la información es básicamente la misma, pero sí encontramos algunas diferencias pequeñas. Básicamente Mateo lo escribe en 11 versículos, mientras que Lucas lo escribe en 13. Sin embargo, nos pareció que Mateo es un poquitico más detallado en algunas cosas. Eh, Como algo para resaltar en cuanto a las diferencias, eh, los dos evangelios relatan las tres tentaciones, solo que en diferente orden. Entonces, la primera tentación es la del pan, la de si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Los dos evangelios lo hacen como la primera tentación. Sin embargo, hay una diferencia y es que para la segunda tentación, Mateo menciona eh, la del templo, Ujú. mientras que Lucas, esta tentación de llevarlo a la cima del templo, la menciona de tercera. Sí. También en donde dice la gente, en Lucas dice la gente no vive solo de pan, cuando le da la respuesta, sino, y en Mateo dice la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Añade, digamos que Mateo esa frase. Y en Mateo termina, digamos que el relato diciendo, y el diablo se fue y llegaron ángeles al cuidado, a cuidar a Jesús. Mientras que Lucas no relata eso, simplemente dice que el diablo se fue. Bien, Básicamente es las diferencias que notamos y son más como de algunas cositas que relata uno más que el otro, pero en ok, esencia es lo mismo. muy bien, muy bien. La genealogía, no sé si Raquel, tú tenías también la tentación, ¿cierto? Sí, pastor. Bueno, me acojo a todo lo que dijeron los hermanos. Yo noté exactamente igual, con la diferencia de que no conté los versículos y bueno, y la versión más extendida está en Lucas, ahora que lo menciona. Pero una cosa que vi también es que en Mateo, en el versículo 3 cuando habla de la primera tentación, habla en plural de piedras. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y en Lucas está en singular piedra, por ese lado. Y también noté que, claro, Mateo dice que Jesús agregó no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso no lo dice Lucas. El orden de las tentaciones, Mateo pues primero lo lleva al templo, le dice que se lance, Lucas dice primero que le muestra los reinos y le dice algo adicional ahí, el diablo, en esa tentación también, le dice que él tiene el poder de dárselos a quien él quiera porque le ha sido dado ese poder. Eso no lo menciona Mateo, cuando le Mm. ofrece los reinos del mundo si lo adora. Y también noté el tema de que vinieron los ángeles a servirle en la tentación tercera de Mateo, que es lo del el mismo punto
que ya mencioné que está primero en Lucas. Y para terminar, quería decir que Lucas dice que el diablo se alejó. Eso tampoco, no lo dice Mateo. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Es un trabajo de bastante observación. Vamos a pasar a la genealogía y vamos a escuchar algunas diferencias en la genealogía. Hermana Claudia, bien puede así. Pues las cosas, me acerqué un poquito el papel aquí. Lucas retrocede desde, o sea, empieza con José y va hasta el comienzo, hasta Adán, hijo de Dios. Mateo va hacia adelante, empezando con hijo de David y de Abraham, y entonces empieza desde Abraham la genealogía. Pero, y Lucas, uno solamente menciona nombres José, Elí, y el otro dice hijo de, pero a donde llegué y le dije que tenía preguntas es porque cuando llegan a David se divide, uno lo toma por Natán y el otro lo toma por Salomón, y desde ahí se cambia completamente la genealogía. Entonces, lo único que me puedo explicar es que toma el lado de María, que uno de ellos toma el lado de María, porque el resto, ¿cómo va a cambiar toda una genealogía por los dos hijos diferentes? Ok. Sí, esa es una de las cosas en las que difiere y es, para algunos puede ser problemático. Muy bien. ¿Alguien más tenía la genealogía? ¿No? Hermana Claudia, la pregunta entonces, ¿cuál era? Pues, ¿por qué difiere? Porque cuando llega a David, uno dice, a ver, Mateo dice David y después de David va a Salomón y lo toma por el lado de Salomón. Y Lucas dice David y va a Natán, al otro hijo de él, y se va por el lado de Natán. Pero los dos llegan a José. Pero todos los nombres de ahí para adelante, todos los nombres son diferentes hasta llegar a José. Ujú, ujú. ¿Qué tal si revisan un poquito, pues revisan bastante para la próxima semana esta parte y tratan de notar todo lo que está notando porque veo la cara de sorpresa de muchos de, sí. Y, ¿Por qué? sí, Perdone, dale. porque ni siquiera el papá de José lo nombra igual. En uno dice que el papá de José es Elí, es que y en la otro dice que Jacob. Entonces, o sea, es diferente. Sí, es diferente. Revísenlo ustedes mismos ahí en sus Biblias cuando puedan, pero algo de lo que he venido diciendo y que creo que tiene diferentes niveles de aceptación. Es decir, para nosotros es fácil aceptar ciertas cosas y decir, bueno, está bien. Hay posibles diferencias, posibles incongruencias. ¿Por qué? Porque es texto antiguo y aunque es la palabra de Dios, está comunicada en palabras de hombres. O sea, Dios no anuló la humanidad de la persona mientras está escribiendo y esto pasa no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento con más frecuencia, incluso en el Antiguo Testamento. Esto no nos debe llevar a ponernos como en la sensación de estamos en tierra movediza, porque si nosotros hoy escribimos un documento, por preciso que intentemos hacerlo, un documento histórico, que contemos una historia, por preciso que intentemos hacerlo, en 500 años o en 1000 años, alguien lo va a leer y va a notar cosas que según sus criterios historiográficos, según sus criterios
mucho más modernos que los nuestros, va a encontrar cosas que no son, pues que son en nuestro relato, por más que intentemos hacerlo lo más preciso históricamente, va a encontrar cosas que son diferentes, que de pronto no se ajustan a sus criterios modernos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros leemos texto antiguo, el que quiera que sea, texto antiguo, vamos a encontrar en todos los textos antiguos este tipo de diferencias que no tienen el mismo peso para nosotros, no tienen el mismo peso para ellos que el que tiene para nosotros. Es cuando yo les decía, uno de los ejemplos que les di el semestre pasado, cuando les dije, la Biblia es texto antiguo, esto nos debe servir para la interpretación, para recordar una y otra vez. Uno de los ejemplos que yo les decía les ponía era las genealogías que tenemos son genealogías antiguas, no son genealogías que buscan dar un registro exacto de toda la línea eh, genealógica, de toda el árbol genealógico de una persona, no son el tipo de documentos legales que uno va a buscar hoy en una registraduría. Uno va a buscar y va a encontrar toda el- todo este asunto legal. El mundo del primer siglo y el mundo antiguo no funciona de la misma manera que funciona el nuestro. Entonces, ustedes miran todas las genealogías que hay en el libro de Génesis. Es el libro que está dividido por genealogías. Hay al menos, si no estoy mal, cinco genealogías. Ustedes van a notar que si van y miran en el libro de Crónicas que vuelve y trata de hacer una genealogía, no van a notar que haya una correspondencia exacta. Incluso cuando Crónicas posiblemente está tratando de traer a Génesis para traer toda la historia. Reitero, toda la literatura del mundo antiguo tiene ese tipo de incongruencias porque no están preocupados por lo mismo que nos preocupa a nosotros. Están preocupados por comunicar algo y hay otras cosas que tienden a ser secundarias. Entonces, cuando llegamos a este punto de decir toda la literatura del mundo antiguo funciona así, ustedes no van a encontrar una literatura tipo, tipo las notarías de hoy en el mundo antiguo, todos diríamos, ok, nos sentimos medianamente aliviados, pero no se supone que la Biblia es algo sobrenatural y es algo que es de origen divino y debería entonces ser totalmente diferente. Y ahí vamos a otro de los principios de interpretación, que fue uno de los principios básicos con los que empezamos. La Biblia sí comunica a un Dios que es sobrenatural, pero lo comunica en lenguaje natural para darse a conocer. Esto es lo que algunos han llamado la doctrina de la acomodación. Si yo estoy comunicándole a mi hija, que cumplió años, un añito hoy, le estoy comunicando que no puede meter el dedito en el enchufe donde se conectan las cosas, yo no lo voy a hacer dándole toda la explicación científica que hay detrás del asunto. No lo Ujú. voy a hacer explicándole todas las consecuencias biológicas que va a traer un corrientazo eléctrico en su cuerpito chiquito. Yo lo voy a hacer inicialmente, tal vez trayéndola, moviéndola, diciéndole no, no, dándole una palmadita, tratando de adiestrarla para que ella entienda que esto no está bien. Entonces, si nosotros creemos en un Dios sobrenatural y creemos que ese Dios sobrenatural se comunicó en lenguaje natural, tenemos que aceptar de alguna u otra manera que dentro de la Biblia hay cosas que que aunque comunican a un Dios sobrenatural, están comunicadas en el formato natural en el que se comunicaban en el mundo antiguo. Si estoy comunicándome, ¿sí? En- entonces, Samuel dice que no, pero es que él está por allá haciendo otra cosa. Eh, Vuelvo y lo reitero.
Y uno de los ejemplos más claros es volviendo a Génesis, no estamos en Pentateuco, pero volviendo a Génesis, uno de los ejemplos más claros para mí es el asunto de la creación. El semestre pasado, yo ya estoy en el otro año, perdón, el semestre pasado estábamos hablando del Pentateuco y yo les decía, hay muchos relatos de la creación en el mundo antiguo y muchos de esos relatos tienen muchos puntos de conexión, se parecen mucho a los relatos que hay en Génesis 1 y 2. Y eso lo han utilizado por años escépticos, ateos, agnósticos y personas que no creen en la Biblia para decir es que esos son, los relatos que ustedes tienen son relatos mitológicos simplemente, que no son, no son verídicos porque mire que hay muchos otros relatos que se parecen mucho. ¿Qué pasa? El hecho de que hayan otros relatos que se parecen mucho nos lleva a tener que entender que el relato de Génesis 1 y el relato de Génesis 2 están dentro de un contexto. Dios se comunicó y comunicó el cómo creó, el quién es el creador, no de una manera científica, porque era un mundo antiguo, es el mundo eh, precientífico, aunque a nosotros nos cueste mucho creerlo, hay vida antes de la ciencia y hubo mucha vida antes de la ciencia. Entonces, Dios se comunicó utilizando las herramientas, el tipo de literatura, el tipo de conceptos que tienen en el mundo antiguo. Pero cuando uno compara el texto de Génesis 1 y 2, el tipo de Dios que presenta todo el Antiguo Testamento, que presenta el Nuevo Testamento, con lo que hay en su contexto, uno va a notar que hay algo que excede nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de imaginar. Los dioses que presenta el Antiguo Testamento, perdón, que presentan las culturas que hay alrededor del Antiguo Testamento, las ideas que presentan, los dioses que se presentan en el Nuevo Testamento, perdón, nuevamente en el contexto del Nuevo Testamento, no en el Nuevo Testamento, son dioses que son nada más que la proyección humana de lo que yo me imagino que podría ser un dios. El Dios que nos presenta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es algo que excede la capacidad humana de imaginarse a Dios. Y eso es algo de lo que nos lleva a pensar la Biblia definitivamente está comunicando un Dios que es sobrenatural, pero a la vez está comunicándolo en un lenguaje que es natural. No es natural para nuestra época que en las genealogías haya diferencias, porque uno diría, tiene que ser preciso históricamente, y eso es lo que a veces le queremos imponer nosotros desde acá al texto, tiene que ser preciso y tener que decir exactamente lo mismo, pero en el mundo antiguo no funciona así. Entonces, nosotros hoy podríamos hacer un buen relato acerca de cualquiera de nosotros. Yo puedo escribir un muy buen relato tratando de ser históricamente preciso acerca de mis dos papás. Y dentro de 500 años, alguien decir es que él se equivocó porque no lo hizo de la manera en la que yo lo hago hoy en el presente. Pero no es justo, porque yo lo hice no en 500 años, yo lo hice en el presente. ¿Sí me hago entender? Ok. Entonces, si alguien no entendió, después me puede hacer la pregunta por interno y yo intento responderle así esté haciendo otras cosas. Por ahí le puedo hacer la pregunta. Pastor, Hermana una Claudia. cosita más que Sí, se me señora. olvidó. Mateo menciona mujeres en la genealogía y Lucas no lo hace. Interesante, ¿no? Y interesante porque Lucas menciona más mujeres durante todo el relato y no sé por qué, no podría decirles una buena razón. Algo que me llama mucho la atención es que perdón, Lucas termina ya abandonando un poquito este tema estos son temas que normalmente se trabajan más cuando está uno estudiando teología formalmente. El Jesús histórico, todas las críticas, crítica literaria, crítica de formas, todo este tipo de cosas, pero me han hecho preguntas que son preguntas muy buenas y que vale la pena de pronto hacer, por las que vale la pena hacer este tipo de comentarios.
Si definitivamente ustedes sienten que hay dudas a partir de lo que acaba de decir, no se sientan mal en preguntar. Por ahí decían que no hay preguntas tontas. No voy a completar lo que decía mi profesor para que no se sientan mal. Decía, no hay preguntas tontas, sino tontos que preguntan, pero eh, es un mal chiste. Siéntanse libres de preguntar, siempre las preguntas buenas son las que lo hacen a uno crecer. Muy bien, noten cómo termina la genealogía, ya nuestra hermana no lo dijo. O sea, termina, en Mateo termina hasta, el, lo lleva, o sea, el nivel máximo hasta donde lo lleva es hasta quién. David. Antes, David, después de no. David, Mateo lo presenta lo pone también a A Cristo. Cristo es Mateo sigue hacia arriba hasta que llega a Adán y Adán es hijo de Dios. Mateo, no, No, ese es Lucas, Lucas, eso. Perdón. Mateo llega Abraham. hasta Abraham, muy bien. Mateo llega hasta Abraham. ¿Recuerden para quién fue escrito Mateo? Para los judíos. Para judíos, muy Judío en bien. ese momento. Para judíos, entonces tiene mucho sentido que él haya terminado hasta Abraham, que quiera mostrar a Jesús como un hijo de las dos promesas, Abraham y David. David. Lucas, ¿para quién fue escrito? Para los gentiles. Para gentiles. Entonces tiene mucho sentido que no solamente se quede hasta Abraham, sino que lo lleve más atrás hasta Adán como el prototipo de la humanidad, como el padre de la humanidad, lo presente de una manera más amplia a un Cristo, a un Mesías que no es solamente para el pueblo judío, sino para todos. Y no solo esto, sino que lo lleva después hasta Hijo de Dios y conecta este Hijo de Dios con la tentación que, como veíamos en Mateo, va a estar una y otra vez tratando de confrontar, de hacerla, de hacer la pregunta, poniendo en tela de juicio la paternidad. ¿Quién es Jesús? Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y algo que también es bastante característico de Lucas, ustedes pueden notarlo en una lectura rápida de Lucas, es que no solamente está mencionando mujeres una y otra vez, sino que también está mencionando gentiles, historias que otros no incluyeron, él las va a incluir y les va a dar un peso mayor. Tiene mucho sentido porque él mismo es gentil y está comunicando eh, la esperanza que no se limita a los judíos, sino que es una esperanza más amplia. Muy bien. A grandes rasgos hemos tocado algunos punticos de la cristología presentada en Lucas. Ahora vamos a pasar a el discipulado en Lucas. Y voy a pedirles a ustedes que tengan sus materiales ahí listos en esta paginita, la paginita de Lucas, es la número 11. 11. Muchas gracias. Vamos a dividirlos de la siguiente manera. La oración. A ver, ¿a quiénes les gusta más la oración aquí? A Elizabeth, Andrés y Alfonsito. Vamos a ponerles... No, Elizabeth y Andrés no les voy a poner esta. Alfonsito, eh, hermana Esther y hermana Luz. La última partecita. ¿Qué afirma Lucas sobre la oración? ¿Listo? Los que siguen, vamos a ponerles a Don René, usted también en ese grupo, ¿listo? ¿Qué afirma Lucas sobre la oración? El discipulado y la oración. Es la última partecita. La familia. Laura, Andrés y Elizabeth. Y pastores, John Jairo y Esperanza.
Y el dinero, Raquel y hermana Claudia. La hermana Claudia no lo había puesto en la anterior, ¿cierto? Mm, Listo. Y si Samuel va a meter la cucharada por ahí, que haga ese también. Que haga el del dinero. Listo, tienen 5 minutos para leer los textos si alcancen a leer. Y la gran pregunta es, ¿qué implica el discipulado respecto a mi dinero según Lucas? ¿Qué implica el discipulado respecto a mi familia y qué implica el discipulado respecto a la oración? ¿Listo? Ahí están los textos en sus materiales. 5 minuticos. Los de la oración, los que tienen la oración, en una sola frase, ¿qué implica ser discípulo de Jesús eh, para mi vida de oración? Hermana Esther, usted levantó la mano de primera, bien pueda. Una frase cortica. Pues, yo no sé si estoy mal. Yo escribí, Jesús fue al monte a orar, llamó a los discípulos y los escogió. Ok. Es, cada uno vaya respondiendo algo así muy preciso, pero pensando en la pregunta de qué implica ser discípulo en términos de la oración y los otros temas que tiene. Bien, pueda, don René. Interesante ver cómo el Señor enseña a sus discípulos a orar con el Padre Nuestro, a cada uno de ellos. A algunos, a los 13 en la transfiguración mostró cómo se oraba y mostraba siempre la oración, a veces toda una noche orando. Es muy bien, pero recuerden, la respuesta que quiero es simplemente, por ejemplo, si yo les hubiera dicho eh, qué implica ser discípulo de Jesús en términos eh, de la misión, y una respuesta precisa. Ser discípulo de Jesús implica seguirlo en esto, hacer esto, algo así bien preciso. ¿Listo, Alfonsito? Dependencia de Dios. Dependencia de Dios, muy bien, algo así bien preciso. ¿Qué más? ¿Quién más tiene? Mana Luz. Bueno, yo pienso que la oración para el discípulo debe ser como el agua de vida diaria que debemos tener, porque con la enseñanza del Padre Nuestro lo debemos poner en práctica, el Padre Nuestro. Y es una oración que Él nos enseñó. Entonces, como discípulos, el discípulo que para mí, pues yo pienso que no ora constantemente y esto, muy fácil puede tambalear, puede dudar. Entonces yo creo que es una cosa indispensable la oración. Muchas gracias. Muy bien, ustedes tienen ahí, creo que no falta nadie de la oración, ¿cierto? Ustedes tienen ahí los textos. Noten que Lucas incluye algunos otros textos adicionales relacionados con Ujú. la oración, algunos relatos que no están en los otros tres evangelios. Les vale la pena que les echen una miradita y piensen qué implica, si yo quiero ser un discípulo de Jesús, qué implica en términos de la oración, según Lucas. La familia. Una frase. Ah, que el reino de Dios es primero que la familia. Ok, esa es una frase contundente. ¿Puedo dar otra? Ojalá. Demos esperar a los otros que tenían la familia y ahorita te doy la oportunidad. Si nadie El dice reino algo, de me Dios parece. es que, el reino de Primero que Dios la es, familia. ujú. Elizabeth o Andrés. 9, Lucas 9, 57 a 62. Desprendimiento y un entendimiento del reino de Dios y de la familia espiritual. Mi esfuerzo y trabajo cambia, ya no es sustentar una familia natural, sino fijar mi mirada en el trabajo y hacia una familia espiritual. Okay. Es un entendimiento de rol, digámoslo así, por decirlo de rol.
Muy bien, Pastora Esperanza. Renuncia y entrega total. El discipulado es eso. ¿Cómo vas a hacer? Cuando a Jesús le afirmaron que su mamá y sus hermanos estaban ahí, su respuesta fue, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, creo que el discipulado implica para todos eso. Somos familia en virtud de estar alineados con hacer la voluntad de Dios. Y eso a veces es difícil como asimilarlo en familia y en amistad. Nadie más tenía familia, ¿cierto? Pues tenía que se entienda lo que estoy diciendo. Laura, ¿quieres decir la otra frase que tenías? Ya la dijo el pastor, tu papá, pero la dijo en palabras más bonitas que las mías. Ok. Yo tengo una, que el discipulado es dejar todo y seguir a Cristo. Ese era otro. Ok. Vamos a hacer lo mismo con los del dinero. Y Puedo dale, decir, Elizabeth. Sí. el último versículo 18, Lucas 18, 28 al 30, y dejar implica renunciar y nos promete una ganancia eterna. Ok, muy bien. Nuestra recompensa será eterna. Vamos, no, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar el dinero para dentro de 8 días. Por favor, no falten. Y por favor, traten de conectarse desde temprano para que aprovechemos al máximo el tiempo. Y vamos a empezar juntos porque quiero que todos tengan la oportunidad de leer estos textos de Lucas dentro de 8 días. Pero antes de concluir esta clase, ¿qué sentimientos les genera escuchar algo como lo que Lucas dice? Acompáñenme todos ahí a Lucas 14:25. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Qué sentimiento les genera leer algo así? Seguramente todos acá tenemos algún ser querido algún hijo, esposa, hermano, papá, mamá, tío, primo, lo que sea, que de alguna u otra forma no quisiéramos, al que no quisiéramos renunciar. ¿Qué sentimiento les genera? Quiero escuchar sus comentarios. Con De honestidad. cierta, de cierta manera, digamos que en medio de lo que el rechazo muchas veces por parte de la familia, al ser uno cristiano, digamos, genere humanamente ese dolor, esa incertidumbre, esa pérdida, el leer esto también en medio de todo trae un poco de esperanza, ¿no? Y de decir, lo dijo el Señor, nos lo advirtió, y no solo yo puedo estar pasando por eso, sino todos los que de cierta manera seguimos al Señor vamos a tener que enfrentar esa pérdida y, y esa desilusión y ese dolor de que mucha familia no va a estar con nosotros. Bien, puede pasar. Gracias, Elizabeth. Sí, por ese lado es muy cierto, pero cuando la familia no lo rechaza a uno y cuando es una familia eh, pues que trabaja en equipo y que estamos juntos sirviendo, cuando el Señor dice eso, duele, duele. A veces siente uno, ¿por qué, Señor? Porque tenemos que estar lejos.
¿Alguien más quiere? A mí me asusta un poco leer esto, porque, o sea, sacrificar a mi hijo, o sea, yo sé que Dios debe ser el número uno en mi vida, pero a veces como es el hijo es lo que veo aquí, el esposo es lo que tengo aquí, aún mi propia vida da miedo, si seré capaz de hacerlo, no sé. Me dan, esas palabras me asustan. Y es algo que lo que yo siempre a veces lo pedí tanto y lo oré tanto, por ejemplo, a mi hijo, y a veces siento que el mismo amor a él o el tiempo a él, a veces lo uso como excusa para no hacer cosas en la iglesia, y eso también asusta, porque Dios me lo regaló, pero también está mi responsabilidad en la iglesia y las cosas de él. No sé si hago sentido. ¿Vas a decir algo? Sí, para mí suena algo contradictorio, porque al principio dice, por ejemplo, dice, ama a tu padre y a tu madre, a tu padre y a tu madre, right? Honra a tus padres, y después está diciendo, deja todo y sígueme. Entonces, es esa parte sí, quizás de temor, de contradicción, de quizás, pues es que Jesús es muy egoísta porque pues, quiere que lo siga y abandone o me olvide de mis papás, de mis hermanos, de todo, ¿no? Entonces genera ese sentimiento de miedo, de temor, de frustración quizás, ya. Desconcierto. Exacto. Sí. Alfonsito, me pueda. Gracias, pastor. Yo lo veo también desde el punto de vista cuando le preguntan a Jesús sobre cuál es el primero y más grande mandamiento. Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Eso es no dejar lugar para nada, no poner nada por sobre Dios. Es duro, como dicen los hermanos, son decisiones a veces difíciles, pero yo lo entiendo desde ese punto de vista, desde el primer y más grande mandamiento. Yo opino que no sé Perdón. hasta qué punto estamos cayendo en una exageración al tomarlo literalmente. Porque personalmente mi experiencia cuando lo tomé así, literalmente, fue tan traumática y tan decepcionante y me causó tanta depresión ver que, ok, Raquel, eres una persona dispuesta a servir al Señor, y, pero tienes que vivir la vida cotidiana o normal fuera del contexto religioso de la religión organizada, digámoslo, dentro de denominación o congregación, porque en mi caso no tuve, digamos, como lo decimos normalmente, la cobertura. Entonces, créanme que como una adolescente que creció en la iglesia, una niña, pues, y cuando ya me gradué de la universidad, salí a ejercer, a mí se me derrumbó el mundo, porque mi mundo era direccionado hacia la misión, es decir, me voy de misionera ya, me dedico 100% porque voy a seguir al Señor y aquí dice que tengo que renunciarlo a todo por seguirlo. Entonces, ¿hasta qué punto lo llevamos al extremo de la literalidad? O sea, a mí me tocó resetear completamente esa información y decir, ok, tengo una profesión. En la misma iglesia donde yo me congregaba se me dijo, vaya a ejercer, que usted es ingeniera, tiene que trabajar. O sea, lo digo desde el dolor que me causa todavía eso. Gracias, Raquel. Pastor Leonardo, ¿le quería decir algo? Pues entiendo a Laura lo que decía Samuel, entiendo a mi esposa. Cuando nos invitaron a ser misioneros, a dar este paso,
los jefes nos dijeron, la invitación que les estamos haciendo es una invitación a morir a muchas cosas. Y para mí fue algo muy, muy fuerte escuchar eso, pero entendí a la luz de estos textos que de verdad una invitación a caminar con Jesús y a seguir a Jesús en ocasiones implica morir a cosas que para nosotros son muy valiosas. Mi esposa decía tener hijos, nietos, familiares cerca para nosotros era algo y sigue siendo algo valiosísimo, algo que apreciamos sobremanera. Pero yo creo que el Señor Jesús, como decía nuestro hermano Alfonso, creo que en un texto como estos nos recuerda que como en la parábola de la perla preciosa, cuando uno encuentra una perla tan preciosa como el reino de los cielos, como lo que es Jesús, como lo que es servir a Jesús, uno tiene que estar dispuesto a vender todo lo que tiene para poder conseguir esa perla de gran precio. Yo creo en un principio que John Stott, uno de los grandes maestros de Biblia que ha tenido la humanidad, enseñó. Él habla del principio de la armonización y él dice que todo lo que la Biblia dice es verdad, pero no todo lo que la Biblia dice es literalmente verdad. Entonces creo que atendiendo también lo que decía, no recuerdo el nombre Raquel. de Raquel, yo creo que nosotros tenemos que pedir a Dios que nos confirme. Yo no podría haber dejado a mis hijos pequeños, no podría haber dejado a mi madre si ella estuviera solita. Yo creo que Dios no me habría pedido eso. Este paso a morir a cosas que para nosotros eran valiosas, Dios lo hizo cuando ya los dos podemos estar solitos en cualquier parte del mundo y así nos tiene Dios ahora. Pero ese principio, Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, pero no está diciendo que literalmente me debo cortar la mano, sacarme el ojo. Yo creo que necesitamos, como nos ha enseñado Juan David, Pastor Juan David, creo que tenemos que en el estudio del texto antiguo, tenemos que pedir a Dios que guiados por el Espíritu nos dé la sabiduría para cuando nosotros estamos haciendo de un hijo un ídolo, de un esposo un ídolo, de un trabajo un ídolo, de la riqueza un ídolo, cuando algo está tomando el lugar de Dios en el corazón, que creo es a lo que Jesús dijo, el que no ve todo esto como para dejarlo y cambiarme a mí, no es digno de mí. Un problema del pueblo de Israel siempre y del pueblo de Dios es que levantamos ídolos y Dios no quiere que tengamos ningún ídolo que compita con él. Muy bien, yo creo que quiero solamente invitarlos a que no se pierdan el sermón de este domingo, los que están acá, y dentro de 8 días vamos a completarlo y vamos a completar esta imagen del discipulado en Lucas con un punto que es aún más recurrente en Dinero. este libro, el dinero. Es aún más contundente Lucas lo que dice acerca del dinero. Entonces, me gustaría terminar invitándolos a orar. No es, como decían varios de los que estaban aquí, no es un texto que fácilmente podamos decir se aplica así o asá. No es algo en donde fácilmente podemos decir simplemente esto es algo sencillo. Lo evadimos porque no es literal o lo cumplimos literalmente y los mandamos a todos a abandonar a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Es algo que es más complejo que eso. Pero, eh, pero, como decía el pastor ahorita, eh, hay una perla de gran valor que tal vez nosotros no hemos encontrado del todo, porque seguimos aferrándonos a otras perlas de un valor medio, de un valor pasajero, y tememos soltar esas perlitas sin entender que posiblemente, que seguramente, en esa gran perla hay un tesoro mucho más grande. Y no se los digo como alguien que lo diga desde acá cómodamente diciendo, "Ay, estamos tranquilos".
y es un texto que fácilmente he aplicado en mi vida y es un texto que no me cuesta y que no me genera el miedo que algunos decían, no me genera la ansiedad, no me genera las cosas que algunos mencionaban ahorita. Cerremos los ojos y oremos porque creo que estamos ante, como decíamos, texto sagrado, ante texto que Dios ha permitido que se preserve hasta nuestra época para que nos diga algo. Y yo no les puedo decir a ustedes qué es lo que este texto les está diciendo, pero Dios sí les puede decir con mucha claridad. Por eso a veces hay que cerrar los ojos, arrodillarnos y decirle al Señor, Señor, háblanos. Y si ya nos habló, y si ya fue claro, la petición es, Señor, danos el valor para obedecer. Señor, no alcanzamos a entender lo que significa vivir para ti, vivir de tu lado, vivir siguiéndote. Y hoy ante una exigencia que parece a veces tan absurda para nuestro contexto, para nuestra forma de ver la vida, donde la familia lo es todo, no podemos más que venir, Señor, con humildad a decirte aquí estamos, Señor. Para quienes hemos tenido la experiencia de seguirte y desprendernos de cosas que amamos, de familia que amamos. Todavía cuesta pensar siquiera que lo hicimos en obediencia a esto y que no estamos eh, que no estamos dispuestos a dar marcha atrás. Cuesta, es difícil. Yo te pido, Señor, que nos des la sabiduría para entender lo que tú nos estás diciendo y que nos des el valor para obedecerte, Señor. Queremos amarte, queremos servirte con todo, queremos ser tus discípulos, pero cuando entendemos lo que implica, a veces nos cuesta, Señor. Espíritu Santo de Dios, permite que en nuestra mente haya la claridad de qué es lo que tú nos estás diciendo y danos el valor para dar los pasos de fe que debemos dar, reconociendo siempre que tú eres más sabio que nosotros, que seguirte a ti, obedecerte a ti, siempre va a ser mejor. Te exaltamos, Señor. Te pedimos tu compañía, tu paciencia mientras luchamos con nosotros mismos. Te pedimos, Señor, tu amor, a pesar de nuestra incertidumbre, de nuestra falta de claridad. Gracias, Señor. Amén. 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 Que el Señor los bendiga. Me alegra mucho verlos. Amén. Igualmente, Gracias. bendiciones. Bendiciones a todos. Muchas